Es uno de los síntomas más frecuentes, igual que el dolor abdominal, ¿no? Tiene sus consideraciones específicas, hay que saber interpretar. Dentro de todo lo que vamos a hablar, creo que la diapositiva más importante, por decirlo así, es la última diapositiva. La última diapositiva, ¿no? Porque en esa última diapositiva está la síntesis del enfoque de todas las ictericias, de cómo, de qué sospechar y qué pedir, ¿no? Qué pedir para confirmar el diagnóstico. Recuerden que en este curso es semiología y fisiopatología. Entonces, no vamos a ir abocados a cuál es el tratamiento de las enfermedades, sino vamos a interpretar qué es lo que o sea, por qué se produce y cómo tratar de llegar al diagnóstico, ¿no? Hasta ahí se quedan, ¿no? Hasta el diagnóstico. Diagnóstico diferenciales, de repente podría ser, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el tema del tratamiento ya es para después, ¿no? Para después. Bien. Vamos a ir empezando. Bien. Bien, entonces vamos a hablar sobre las ictericias, pero antes de hablar de las ictericias sería bueno precisar cuáles son las funciones del hígado normal, ¿no? Dentro de las funciones del hígado tenemos varias, ¿no? Y dentro de las funciones más relevantes es el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Ese metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas regulan mucho de los procesos biológicos en nosotros, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el metabolismo de energía e interconversión de sustratos, ¿no? Producción, por ejemplo, de glucosa por gluconeogénesis y de glucogenólisis, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que requieren una carga extra de glucosa, ya sea por ayuno prolongado, ¿no? Falta de alimentación. Entonces tenemos un buen sustrato a través de las reservas de glucógeno, ¿no? ¿Quién media esa glucosa adicional y los procesos para obtenerla a través del hígado? El mismo hígado, ¿no? Eso se llama gluconeogénesis. Consumo de glucosa por vías de síntesis de glucógeno. También puede sintetizar colesterol, ¿no? A partir de acetato y triacilglicerol. Capta el colesterol y el triacilglicerol por endocitosis de partículas de HDL y LDL con posterior excreción de colesterol por la bilis, ¿no? También desamina aminoácidos, convierte amoníaco en urea a través del ciclo de la urea, es una de las funciones también importantes. Por eso es que los pacientes cirróticos, al no tener la función, hepática alterada, pues no pueden convertir ese amoníaco en urea. Y por lo tanto, el amoníaco se queda en las concentraciones en la sangre, pasa la barrera hematoencefálica y posteriormente genera encefalopatía hepática, ¿no? El amonio en el sistema nervioso central genera aumento de dos neurotransmisores, ¿no? Uno es el GABA, por el cual produce inhibición en algún grado de la encefalopatía hepática. En algún grado, pues el paciente está bastante inhibido. ¿Por qué? Por mucha sobreproducción de GABA, ¿no? Y el otro, y el ácido glucurónico, ¿no? También como neurotransmisor excitatorio, ¿no? Que justifican todas los comportamientos excitatorios de la encefalopatía hepática, ¿no? Todo esto a través del amonio, subsecuentemente formado por amoníaco que no se ha metabolizado en el hígado, ¿no? Otra de las funciones del hígado
también es el tema de la síntesis proteica, ¿sí? La síntesis proteica es importante para muchos procesos, ¿no? Dentro de los procesos están los procesos inmunológicos, el poder oncótico de la albúmina también es importante porque eso jala agua al intravascular y mantiene la tonicidad del intravascular. También sintetiza proteínas a través de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, ¿no? Que son importantes para la coagulación. Y posteriormente la vía intrínseca que se mide a través del TP, el tiempo de protrombina y el INR, ¿no? Proteínas fijadoras de antibióticos, proteínas fijadoras de enzimas, apolipoproteínas, angiotensinógeno también forma, ¿no? Dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona, factor de crecimiento similar a la insulina también lo puede formar. Funciones de solubilización, transporte y almacenamiento, destoxificación de fármacos y toxinas a través de reacciones de biotransformación, de fase 1 y fase 2 y excreción por la bilis, ¿no? A través de el metabolismo de los fármacos, solubilización de grasas y vitaminas liposolubles VLDL y pre-HDL, ¿no? Para el metabolismo de las grasas, síntesis y secreción de varias proteínas fijadoras, ¿no? Por ejemplo, transferrina, globulina fijadora de hormonas esteroideas, globulina fijadora de hormona tiroidea, ceruroplasmina, metalotioneína. Todas estas proteínas tienen alguna función específica, ¿no? Por ejemplo, la función de transporte del cobre, ¿no? A través de la ceruloplasmina. Cuando hay alteraciones en el depósito del cobre o cuando hay una mayor producción de ciertos transportadores, genera una enfermedad que se llama la enfermedad de Wilson, ¿no? Que al final va a generar dos alteraciones básicamente. Es una alteración o tres alteraciones, ¿no? Una alteración hepática principal, otra alteración neurológica por depósito de cobre a nivel neurológico y otra función a través de alteraciones hormonales, ¿no? Como parte de la manifestación clínica, ¿no? Otra de ellas son captación y almacenamiento de vitaminas, ¿no? A, D, B y folato también. Funciones protectoras y de depuración, detoxificación de amoníaco mediante el ciclo de la urea, detoxificación de fármacos a través de oxidasas microsomales, síntesis y exportación de glutatión como uno de los máximos antioxidantes naturales que tiene el organismo, depuración de células y proteínas dañadas, hormonas, fármacos y factores de coagulación activados a partir de la circulación portal, depuración de bacterias y antígenos a partir de la circulación portal, ¿no? Tiene función defensiva también el hígado, detoxificación de componentes xenobióticos, o sea, eliminación de macromoléculas extrañas al organismo, eliminación de células tumorales también como un factor de defensa. Luego también tenemos funciones endocrinas, ¿no? Eliminación de hormonas y mediadores hormonales, síntesis de prohormonas y mediadores también, y circulatorias, almacén activo y pasivo de sangre y filtración mecánica, obviamente, de la sangre portal, ¿no? Proveniente del eje esplénico y del eje entérico también, ¿sí? Bien, ahora sí, abocado lo que es ictericia ya con toda esta introducción de las funciones hepáticas. La ictericia, como le estaba comentando, es uno de los síntomas de los signos más frecuentes dentro de la semiología en general, ¿no? Que traduce, como ustedes ya saben, la coloración amarillenta de la piel, escleras y mucosas producida por acumulación de bilirrubina en el plasma, ¿no? El aumento de la bilirrubina en el plasma por encima de 2 miligramos por decilitro ya puede dar una traducción clínica de ictericia, ¿sí? Para reconocerla, obviamente, hay que examinar al paciente
con luz natural, pero tener en cuenta que esta ictericia, esta traducción de la bilirrubina en mucosas, piel y escleras va a depender de algunos factores, algunos de ellos, por ejemplo, raciales, ¿no? La tez morena, por ejemplo, las extremidades que no tienen mayor movimiento, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tengan paraparesias, pacientes que sean postrados o secuelados. Y las áreas edematizadas tienden a no colorearse por la bilirrubina, ¿no? Por muchos factores, ¿no? Por un factor de que la melanina, por ejemplo, no deja que se deposite, por decirlo así, debajo de las superficies epiteliales a la bilirrubina y no de ese cambio icterítico tan frecuente, ¿no? Y otra cosa, pues para que llegue la bilirrubina tiene que haber circulación activa en esos órganos, ¿no? En extremidades paralizadas habitualmente hay una éstasis venosa y éstasis arterial, ¿no? Entonces ya de por sí pues va a estar enlentecido el pasaje y la traducción de la hiperbilirrubinemia hacia esos lados, ¿no? Tanto edematizados como paralizados. En la esclerótica y el paladar blando, la ictericia se reconoce con facilidad. Y es por eso que nosotros debemos siempre revisar escleras y paladar blando, ¿no? Y dentro también de la boca, la base de la lengua también es uno de los lugares donde más frecuentemente se puede depositar la bilirrubina. ¿Por qué? Porque justamente estos lugares tienen elastina. Y al tener elastina, la bilirrubina tiene afinidad con esa elastina, ¿no? Y por lo tanto se traduce una coloración con mayor facilidad. Entonces, el valor normal de la bilirrubina sérica es de 0.3 a 1 miligramo por decilitro. Cuando la ictericia se vuelve clínica, primero tendríamos que definir a qué se llama hiperbilirrubinemia. Hay dos tipos de hiperbilirrubinemia. Hay hiperbilirrubinemia subclínica, donde el paciente no se traduce, o sea, hay aumento de la bilirrubina de más de 1, pero no traduce ictericia, ¿no? Eso se llama hiperbilirrubinemia subclínica, de 1 a 2 miligramos por decilitro. Y se le llama hiperbilirrubinemia clínica o ictericia clínica cuando la bilirrubina pasa los 2 miligramos por decilitro, ¿no? La mayoría de libros de semiología van a colocar que cuando es más de 2.5 miligramos por decilitro, prácticamente casi la mayoría de los examinadores va a detectar esa ictericia clínicamente, ¿no? El punto de corte de 2.5, ¿no? Por eso es que acá hay algunas consideraciones, ¿no? Entre el 70 y el 80% de los examinadores detectan ictericia con 2 a 3 miligramos por decilitro. No todos, no todos, mira, entre 70 y 80. Cuando pasa más de 10 de bilirrubina, el 86% de los 83% de los examinadores detectan la ictericia clínica. Y cuando pasa los 15 miligramos por decilitro, el 96% de los examinadores detectan la ictericia clínica. Y a veces esto de acá es algo anecdótico, ¿no? Porque ustedes dicen, no, doctor, pero ¿cómo más de 10 de bilirrubina y no pueden detectar? Les comento una anécdota, ¿no? Hemos tenido un colega médico que es endocrinólogo, que me ha llevado a su mamá a la consulta por unas molestias digestivas, y cuando yo la veo, la señora está ictérica, ¿no? Y yo le digo, oye, tu mamá está ictérica. Y él me dice, sí, y eso que es clínico, ¿no? Y efectivamente él supone verla a su madre y efectivamente detecta que, me dice, sí, pues está ictérica, ¿no? Le tomamos las bilirrubinas y las bilirrubinas las tenía en 10, ¿no? Y él no la había detectado, pese a que es clínico, ¿no? Ni para decir que es cirujano. No, es una broma los amigos cirujanos, ¿no? Entonces, o sea, hay que también darse cuenta que no todos podemos detectar con la observación algunos signos, ¿no? Algunos signos semiológicos. Luego de esto tenemos que tener en cuenta que no toda coloración amarillenta
es hiperbilirrubinemia o ictericia, ¿no? Por eso es que hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Estos diagnósticos diferenciales eh, se traducen en pseudoictericias. Las pseudoictericias son los diagnósticos que me dicen que no es ictericia, y que siempre hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Uno de los diagnósticos más relevantes a tenerlo en cuenta es la hipercarotinemia, por el exceso de caroteno en la sangre, ¿no? Más de 300 miligramos por decilitro de caroteno en la sangre traduce coloración amarillenta, pero el caroteno tiene una afinidad en depositarse en palmas y plantas de las manos, ¿no? ¿Qué alimentos tienen mayor grado de caroteno? La papaya, la zanahoria, habitualmente los alimentos que tienen coloración amarillo-naranja, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, la mandarina, la naranja, el fruto de la naranja, son los alimentos que generan, pero habitualmente la zanahoria y la papaya son los que más concentración de caroteno tienen. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces vienen a la consulta pacientes que vienen porque están amarillos, ¿no? Y no tienen ictericia clínica, o sea, no tienen ictericia clínica, o sea, tienen coloración amarillenta de palmas, plantas, pero la coloración de la esclerótica es blanquecina, no tiene coloración amarillenta de mucosas, entonces eso es probablemente, uno le pregunta, ¿y qué consume? Y dice, doctor, todos los días consumo papaya en ayunas. Ah, ya esa es la hipercarotinemia, ¿no? Entonces le dosamos caroteno en la sangre, más de 300 miligramos por decilitro es patológico. Pero eso de ahí no es rentable, ¿no? Dosar caroteno es muy caro y al final el tratamiento es no consumir caroteno, ¿no? Entonces, no es tan rentable mandar a dosar caroteno, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay algunas otras drogas, por ejemplo, lo que antes usaba, la fluoraceína, por ejemplo, para algunos procedimientos oftalmológicos, usados cuando el paciente tenía algún grado de insuficiencia renal, hacía que el paciente se torne un poco amarillo, ¿no? Los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica tienen una facies terrosa, oscura, que puede simular una pseudoictericia, ¿no? Neoplasias avanzadas en estado caquético pueden simular una palidez que se pueda traducir en una pseudoictericia. Eso es a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se forma la bilirrubina? Es una de las grandes preguntas, ¿no?, que nos hacemos. Esa bilirrubina habitualmente viene conformada entre el 80 y 85%. La formación depende del metabolismo de la hemoglobina y en el 15 al 20% depende de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, el clivaje de la mioglobina, el citocromo mitocondrial y todas sus enzimas que contienen grupo hemo, y también de la eritropoyesis ineficaz. También de ahí viene la formación de bilirrubina en poca cuantía. Entonces, yo para poder tener esta bilirrubina libre o bilirrubina indirecta, hay que tener dos parámetros importantes, ¿no? La bilirrubina total se forma de la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. La que primero se forma es la bilirrubina indirecta, que es la bilirrubina libre también llamada, que es la inicial, la naif, la nativa, por decirlo así, ¿no? De esa bilirrubina libre indirecta, a través de algunos procesos que ya vamos a ver posteriormente, se va a convertir en bilirrubina directa, ¿sí? Que me está traduciendo metabolismo dentro del hepatocito. Cuando yo vea que el paciente tiene bilirrubina indirecta y también forma bilirrubina directa, quiere decir que el metabolismo del hepatocito también está funcionando, o sea, intrahepatocitario.
¿correcto? Si yo veo una predisposición de mayor formación de bilirrubina libre o indirecta, quiere decir que el mayor metabolismo está pre-hepatocito, antes del hepatocito, ¿no? De manera general. Entonces, la bilirrubina libre indirecta, como ya les había mencionado, la mayoría de estas fuentes vienen de lo que habíamos comentado anteriormente, que es el metabolismo de la hemoglobina, ¿no? Y para este metabolismo de la hemoglobina, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los días nosotros tenemos aproximadamente 7 gramos de hemoglobina que está dentro de los eritrocitos, y todos estos eritrocitos se van lisando, ¿no? Hay una hemocatéresis de estos eritrocitos, ¿no? Lisis de eritrocitos de manera fisiológica en el sistema retículo endotelial. Cuando digo sistema retículo endotelial es hígado y es vaso específicamente, ¿no? En el 70-80% de los casos. Entonces, se lisan 7 gramos cada 24 horas de hemoglobina, y esta hemoglobina que queda libre a través de procesos de oxidación y a través de algunas hormonas, enzimas como la hemoxigenasa, ocasiona la ruptura de un anillo de porfirina en su puente inicial, ahí de la molécula de la hemoglobina, transformándose en protoporfirina. ¿Sí? Esta protoporfirina se le extraen 3 hierros, se le extrae una molécula de hierro más 3, que son aproximadamente 24 miligramos, se le extraen esto de acá y este hierro va a quedar como reserva de hierro, o sea, la de la protoporfirina sale hierro. Y de esta protoporfirina también sale globina, que sirve para reservarla posteriormente y generar aminoácidos, ¿no? Entonces sale hierro, sale globina, y esa protoporfirina ya no se queda en protoporfirina, sino se convierte en biliverdina. Esta biliverdina, que ya no tiene hierro, ya no tiene globina, pasa a través de una enzima que se llama biliverdina reductasa y genera la bilirrubina libre, ¿sí? Genera la bilirrubina libre, ¿no? Otro mecanismo también que se piensa es que esta hemoglobina, el libre ya, que está circulando en la sangre, pasa directamente para la reductasa de biliverdina, y puede en poca cuantía generar bilirrubina libre directamente sin pasar por el metabolismo de las porfirinas. Ese es por un lado. Y por otro lado, el 20-30% de esta bilirrubina depende de la eritropoyesis ineficaz o abortiva, ¿no? Cuando se están generando eritrocitos, pero no se logran formar adecuadamente, y al final el eritrocito se vuelve a destruir, donde van a quedar núcleos hemo no incorporados a los eritrocitos, y también hay otros precursores del hemo, ¿no? Como la mioglobina, el citocromo, como ya les había mencionado, citocromos oxidasas, catalasas y peroxidasas, que van a formar también bilirrubina por mecanismos alternos. ¿Sí? Y va a generar todo esto la formación de bilirrubina indirecta o bilirrubina libre. Esta bilirrubina libre, indirecta o llamada también no conjugada, tiene 2 componentes, ¿no? La mayoría de moléculas de esta bilirrubina es insoluble en agua. Y como es insoluble en agua, en la sangre tiene que estar unida con alguna proteína, pues, para que la lleve y la transporte, ¿no? Si no, se va a quedar inerte. Esa proteína es la albúmina, ¿no? Es por eso que la bilirrubina libre o no conjugada o indirecta se une a la albúmina, ¿sí? En una unión reversible, no covalente. Y esa bilirrubina no conjugada, unida a la albúmina, ya se convierte en una molécula hidrosoluble, ¿no? Un componente hidrosoluble. Pero también tiene una característica la bilirrubina libre. Aparte que es insoluble en agua, es liposoluble. Por eso es que se impregna esta bilirrubina indirecta
en tejidos ricos en lípidos, como el sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso central. Entonces, cuando hay una hiperbilirrubinemia, predominio indirecto en exceso y pasa los 20 miligramos por decilitro, esa bilirrubina pasa la barrera encefálica y se ancla a los ganglios basales, que son lugares donde hay alta cantidad de lípidos. Y ese depósito en los ganglios basales del sistema nervioso central de bilirrubina indirecta genera una condición que se llama kernicterus, ¿no? Que supongo que ustedes lo han leído en este tiempo que llevan estudiando medicina, que es una manifestación que genera manifestaciones neurológicas de pacientes que tienen una hiperbilirrubinemia indirecta bastante elevada, ¿no? Secundaria a la impregnación de esta en los ganglios basales. Otra manifestación otros nombres con cuál se le llama es ictericia nuclear, ictericia de Schmorr, encefalopatía bilirrubínica. También es igual, ¿no? El kernicterus. Muy bien, entonces nos quedamos en que la bilirrubina libre, indirecta o no conjugada, cuando se une a la albúmina se hace hidrosoluble, ¿no? Y cuando se une a la albúmina, ya hidrosoluble puede circular en el torrente sanguíneo. Pero cuando no se une a la albúmina pasa directamente al sistema nervioso central. Es por eso que cuando hay un exceso de hiperbilirrubinemia, el paciente habitualmente